Hola a todos. Llevamos ya unos días de prueba con este cambio drástico que hemos hecho de modalidad presencial a modalidad en línea. Am, Hemos superado la prueba en el sentido de que poquito a poco nos vamos sintiendo más cómodos en el nuevo entorno y con todas las herramientas que estamos empezando a usar. Aún hay muchas cosas por hacer, desde luego. Esta tarea no es algo que se haga de la noche a la mañana, a pesar de que nos hemos visto obligados a hacerlo así. Así es que he pensado en hacer un pequeño vídeo para hablar yo creo que el gran reto que tenemos a partir de ahora, que es, en general en la educación a distancia, es cómo mantenemos al alumno comprometido con nuestra clase, ¿no? Cómo conseguimos que esté ahí, que sea autónomo, que se mantenga de alguna manera optimista y con ganas de seguir aprendiendo con nosotros, a pesar de no tener que venir físicamente a clase, de no tener en muchos casos esa sensación de control, de control del profesor que sí tenía en la clase presencial. Estoy pensando sobre todo en Cao. No es fácil gestionar la autonomía, fomentar la autonomía en el estudiante. ¿Qué les voy a contar? Que no sepan ya. Pero me parece interesante la teoría de Dickinson y Carver de 1980 en el que habla de tres dimensiones dentro de esta autonomía, ¿no? Por un lado, una dimensión metodológica en la que vamos a pensar en técnicas y en estrategias para aprender y para utilizar la lengua. También me parece importante atender a esa dimensión psicológica, toda la gestión de las emociones del estudiante. Ya lo hacemos en el aula presencial. Y luego toda una parte más práctica o más pragmática que está relacionada con el qué pueden hacer los estudiantes por sí mismos. Vamos paso a paso y vamos viendo cómo en estas tres dimensiones podemos trabajarlas también a distancia. No voy a ser muy específica, pero espero que ah, mediante las opciones de respuesta y de post-its y demás, se les vayan ocurriendo ideas y las vayan compartiendo con todos los compañeros. Como decíamos, ese ámbito metodológico está relacionada con las estrategias de aprendizaje y estrategias también para usar la lengua. Yo creo que en las de usar la lengua somos muy conscientes y creo que todas las actividades que estamos proponiendo ya van encaminadas a eso, ¿no? A proponer actividades de escritura, de conversación, de interacción, de expresión oral, etcétera. Pero no sé hasta qué punto hayamos tenido tiempo en estos poquitos días que llevamos de clases en línea para proponer actividades encaminadas a desarrollar estrategias para aprender a distancia. La principal, obviamente, está relacionada con la gestión del tiempo y la gestión de las tareas. Es importante que nosotros como profesores demos a los alumnos fechas claras de entrega, que no se alarguen mucho en el tiempo para que no se duerman en los laureles. También es importante, o quizás a veces más práctico, tareas pequeñas que puedan resolver en poco tiempo, pero bien ordenadas, es decir, primero después esta, para que no se nos pierdan. Y eso, establecer tiempos cortos de entrega. Que podamos gestionar, por otro lado, es decir, hagámoslo con toda la sensatez que podamos. También estrategias de trabajo, todas esas, mecanismos, herramientas, a actividades que ponemos en marcha para aprender, ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cómo los usamos? ¿Y cómo los podemos usar mejor? Es decir, de alguna manera, ayudar al alumno a ser consciente de cuál es su entorno personal de aprendizaje puede ayudarlo a gestionar mejor todo ese aprendizaje a distancia o presencial, por supuesto. Y por último, la cuestión de la evaluación. Proponer a los alumnos cada viernes a lo mejor o cada miércoles un pequeño test
muy breve, autocorregido, que no nos suponga un gran esfuerzo, o que responda 2 o 3 preguntas sobre su propio aprendizaje, o pedirles diarios que lleven a cabo diarios de aprendizaje en los que nos mantengan informados de qué han aprendido, con qué no se sienten seguros, etcétera. Cuesta mucho, no es algo que los alumnos estén siempre preparados para hacer. Supone una carga de trabajo extra para ellos y para nosotros, pero por otro lado también nos aporta nos ayuda a aportar ese andamiaje a la hora de ayudar a nuestros estudiantes a aprender mejor. El siguiente ámbito, el de las emociones, es uno que yo creo que en el aula presencial lo tenemos bastante en cuenta, ¿no? Al menos en la sala de profesores siempre solemos hablar de estas cuestiones, ¿no? De quién se lleva bien con quién está desanimado, quién está triste, quién le dura la motivación un día y al día siguiente se desmotiva. Ahora, ¿cómo gestionamos estas emociones? En el aula presencial no es fácil, en el aula en educación a distancia, pues es todavía más complejo y más hoy en día porque estamos en una situación extraordinaria en la que no nos habíamos encontrado nunca y en la que nosotros mismos tenemos que gestionar nuestros propios sentimientos. Es interesante mantenernos siempre realizando actividades que nos ayuden a cohesionar el grupo, a que los alumnos se sienten que forman parte del grupo. Ya hemos mencionado antes, actividades como elegir la foto del grupo, ponerle un nombre a nuestro grupo o el lema con el que nos sintamos cómodos y que vayamos repitiendo, ayudar a los estudiantes a conocerse, a confiar en el grupo. Todo eso les va a hacer sentir más comprometidos con el aprendizaje, sin lugar a dudas. También es importante en cualquier ámbito, en cualquier modalidad en la que estemos trabajando, fomentar la seguridad del estudiante y su confianza, su autoconfianza. Ayudar al estudiante a verse a sí mismo como capaz de realizar esto, mediante el feedback, hacerle ver que lo está haciendo bien y que lo está logrando. Obviamente hay toda una parte de motivación que es compleja siempre. Quizás con CAU es aún más compleja por varios motivos. Primero porque seguramente nuestra metodología y nuestra pedagogía choca frontalmente con muchas de sus creencias. Lo hemos hablado muchas veces en el aula de profesores, en la manera en la que ellos están acostumbrados a aprender esas listas de vocabulario, esa memorización, ese memorizar, no es algo que nosotros valoremos positivamente, contrario de lo que les sucede en su ámbito de aprendizaje. Y por lo tanto, lo que para nosotros es una actividad significativa, a lo mejor para ellos no lo es, ¿no? Y por significativo pensamos en cosas que conecten con su mundo, que conecten con su manera de ser, que conecten con sus intereses, con su conocimiento previo. Nos cuesta mucho pensar en actividades de este tipo que les lleven a querer comunicarse, a querer utilizar el español para resolver las actividades que les proponen. No obstante, está claro que el juego sí es un elemento que parece motivarlos muchísimo. Podemos pensar en cómo utilizamos pequeños juegos, no siempre, no constantemente. Para nosotros también está siendo duro planificar todo esto, pero añadir de vez en cuando un elemento del juego, una competición, aportar algunas insignias cuando veamos que hay comportamientos que queremos fomentar. Todas esas cuestiones nos pueden ayudar sin duda alguna, a generar un buen ambiente también a distancia. Por último, la cuestión de la más pragmática. ¿Qué puede hacer el estudiante por sí mismo? Quizás esta es la dimensión más difícil, también porque en nuestro contexto nos vemos muy restringidos. Esto del estudiante como copartícipe es algo que se está llevando a cabo en universidades, sobre todo en Australia, en Inglaterra, y lo están llevando a diferentes niveles y es interesante ver cómo lo están haciendo. Por ejemplo, darle pie a los estudiantes para que
creen el currículum con el resto de agentes implicados en el aprendizaje. Eso no lo podemos hacer nosotros. Tenemos un currículum cerrado, etcétera. Toda la parte de planificación en nuestro contexto me parece un poco difícil de implementar, pero sí que podemos pensar a lo mejor en, en actividades que permitan a los estudiantes hacer un poco de profesores, hacer esos roles que tradicionalmente hacíamos solamente nosotros. Por ejemplo, seleccionar materiales para aprender, pedirles que nos den un vídeo o una serie o algo que han leído en español y que les ha gustado mucho y buscar nosotros la manera de darle la vuelta para enseñar español a partir de esos materiales. O utilizar sus propias redacciones o sus vídeos para enseñar a los compañeros a través de proyectos, a lo mejor, es decir, que indaguen sobre algún tema y que le enseñen a sus compañeros, que les aporten el vocabulario que necesitan, que les aporten todas esas cuestiones. Y en los trabajos en grupo, asignar roles específicos a los miembros nos va a ayudar a que trabajen mejor, a que se impliquen mejor y que aprendan a gestionar también todo ese trabajo en grupo. Y ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de la metodología, pero también está en esta última parte más pragmática. En este punto se tocan los extremos y es toda la parte de evaluación. Los alumnos pueden llevar a cabo hasta cierto punto a esa evaluación, es decir, 50% de la nota la pones tú, 50% de la nota la ponen ellos, o 30 ellos, 70 tú, si no confías en que vayan a ser demasiado rigurosos con esa evaluación, o ayudar a los compañeros a que den un feedback constructivo a sus compañeros a partir de unas rúbricas muy claras. Y por supuesto autoevaluarse, ¿no? Que era la parte que habíamos dicho. Establecer sistemas de autoevaluación sistemáticos nos pueden ayudar a que los alumnos sean conscientes de que están aprendiendo y de que no solamente se aprende cuando están conectados en una videoconferencia, sino que todas las tareas asíncronas que les pedimos forman parte de ese aprendizaje. Soy perfectamente consciente del esfuerzo que están realizando los profesores en estos momentos. El gran esfuerzo y la gran sobrecarga de trabajo que esta situación nos está provocando. Y entiendo que pueda parecer que toda esta petición de también atender a cuestiones tan complejas como es el desarrollo de la competencia y de la autonomía de los estudiantes puede parecer algo fuera de lugar. No obstante, por otro lado, también pienso que ya estamos en movimiento, que ya estamos haciendo muchos cambios y que esos cambios nos tienen que ayudar no solamente a cambiar los espacios de aprendizaje, nos tienen que ayudar también a mejorar y a utilizar la tecnología para conseguir cosas que la presencialidad no nos permitían. Es decir, usemos la tecnología ya que la estamos usando, aprovechémosla también para conseguir ir más allá de la clase presencial. No lo vamos a conseguir mañana, no lo vamos a conseguir con todos los estudiantes, pero podemos ir poniendo de alguna manera unos pequeños ladrillos para comenzar a construir ese camino en la dirección en la que yo creo que deseamos llevar a nuestros estudiantes. Así es que sin grandes agobios, con mucha paciencia, pero podemos ir implementando actividades que vayan que nos ayuden a llegar más allá.